De mi hermana fue arrastrada por la niebla en Big Sur. El abismo susurró mi nombre de nuevo. La carretera serpentea sobre el Pacífico como una cicatriz abierta en la piedra. Conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos, mientras la niebla comenzaba a trepar desde el océano como dedos pálidos, buscando algo que arrancar de la tierra. Mi hermana Lauren dormitaba en el asiento del copiloto. Su respiración era un murmullo apenas audible por encima del motor ronroneante de nuestro viejo Honda. Llevábamos 3 días conduciendo desde Portland, huyendo de algo que ninguna de las dos nombraba en voz alta, pero que arrastrábamos con nosotras como un peso invisible en el maletero. Big Sur apareció ante nosotros como una promesa y una amenaza. Los acantilados se elevaban dramáticamente a nuestra izquierda, mientras que a la derecha el océano bramaba contra las rocas con una violencia que hacía temblar el aire. Eran las 4 de la tarde, pero el cielo tenía ese tono grisáceo peculiar que hace imposible determinar si es día o noche, si el tiempo avanza o se ha detenido por completo. Lauren se despertó justo cuando pasábamos por el letrero que marcaba el inicio del parque estatal. Se frotó los ojos y miró por la ventana con esa expresión ausente que había mantenido durante semanas desde que empezó a hablar del sueño. El sueño siempre era el mismo. Me lo había contado tantas veces que podía recitarlo como un poema aprendido de memoria. Ella caminaba por un sendero cubierto de niebla en algún lugar junto al mar. Las olas sonaban cerca pero invisibles. Y había una voz, decía, una voz que la llamaba desde más allá del borde del acantilado. No era amenazante, insistía, era dulce, casi maternal, como si alguien que la amaba profundamente la estuviera esperando justo del otro lado de la niebla. Lauren nunca llegaba a ver quién llamaba porque se despertaba en ese preciso momento, bañada en sudor frío, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no recordaba haber llorado. Reservé una cabaña pequeña a través de un sitio oscuro que encontré en Internet, el tipo de lugar que no aparece en las aplicaciones principales de viajes. La mujer que me respondió el correo electrónico se llamaba Meredith, y su mensaje tenía ese tono excesivamente formal que usan las personas que no están acostumbradas a la tecnología. «Estaremos encantados de recibirlas», escribió. «La cabaña está aislada, perfecta para quienes buscan soledad y reflexión». Esa última palabra me inquietó, reflexión, como si supiera exactamente de qué estábamos huyendo. La cabaña estaba escondida al final de un camino de tierra que serpenteaba entre secuoyas antiguas. Los árboles eran tan altos que sus copas desaparecían en la niebla, creando columnas vivientes en una catedral de sombras verdes. El camino estaba en mal estado, lleno de baches que hacían saltar el coche, y más de una vez pensé que nos habíamos equivocado de camino. Pero entonces apareció la estructura, una casa de madera oscura con un techo inclinado cubierto de musgo, ventanas pequeñas que parecían ojos entrecerrados, y un porche que se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si la casa entera estuviera considerando dejarse caer ladera abajo. Meredith nos esperaba en el porche. Era una mujer de unos 60 años, delgada hasta el punto de parecer frágil, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos de un azul tan pálido que casi parecían transparentes. Vestía un suéter de lana gruesa a pesar de que no hacía tanto frío, y se frotaba las manos constantemente, como si intentara generar calor que su cuerpo no producía. Nos saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos y nos entregó las llaves con dedos huesudos que rozaron los míos por un segundo más de lo necesario. «Espero que disfruten su estadía», dijo con una voz que sonaba como papel de lija contra madera. «La cabaña ha estado en mi familia durante generaciones. Es un lugar especial. La niebla aquí tiene propiedades únicas». Hizo una pausa, estudiando nuestros rostros con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. «Pero
Deben tener cuidado. La niebla puede ser engañosa. A veces muestra cosas que no están realmente ahí, y a veces oculta cosas que están más cerca de lo que crees. Loren se tensó a mi lado. Podía sentir su incomodidad como una vibración en el aire entre nosotras. Agradecí a Meredith rápidamente y llevé nuestras maletas adentro, ansiosa por poner una puerta entre nosotras y esa mirada inquietante. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor, con pisos de madera oscura que crujían bajo nuestros pies, una chimenea de piedra que dominaba la sala principal y muebles antiguos que olían levemente a cedro y tiempo. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de personas que miraban a la cámara con expresiones serias, como si la sonrisa fuera un concepto aún no inventado cuando se tomaron esas imágenes. Esa primera noche cenamos en silencio, un guiso enlatado que calenté en la estufa mientras Lauren miraba por la ventana hacia el bosque que se oscurecía. La niebla había comenzado a espesarse, filtrándose entre los árboles como un ser vivo que se arrastraba lentamente hacia la cabaña. Intenté hacer conversación, hablar sobre nuestros planes para los próximos días, tal vez caminar por la playa, explorar los senderos, pero Lauren respondía con monosílabos, su mente claramente en otro lugar. Me acosté temprano, exhausta por los días de conducción, pero el sueño no llegó fácilmente. Podía oír a Lauren moviéndose en la habitación contigua, sus pasos inquietos sobre los tablones crujientes, el sonido de la ventana abriéndose y cerrándose. Y debajo de todo eso, tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación, había otro sonido, un susurro. No palabras exactamente, sino el fantasma de palabras, como voces a la distancia llevadas por el viento. Me levanté y caminé hasta la ventana de mi habitación, apartando la cortina desteñida para mirar afuera. La niebla lo había consumido todo. Era tan densa que no podía ver los árboles que sabía que estaban a solo metros de distancia. La luz de la luna, si es que había luna esa noche, no penetraba esa masa blanca y opaca. Pero había algo en la niebla, formas que parecían moverse, como si personas caminaran justo más allá del límite de mi visión. Parpadeé, tratando de enfocar, diciéndome que eran solo las secuoyas, que la niebla en movimiento creaba ilusiones. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Una figura, definitivamente humana, parada inmóvil mirando hacia la cabaña. No podía distinguir rasgos, solo una silueta oscura contra el gris más claro de la niebla, pero sabía con cada fibra de mi ser que estaba mirándome directamente. Solté la cortina y retrocedí de la ventana, el corazón golpeándome contra las costillas. Respiré profundo, contando hasta 10, recordándome que estaba cansada, que mi mente me estaba jugando trucos. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Solo quedaba la niebla, moviéndose con ese ritmo hipnótico que casi parecía una respiración. No le mencioné nada a Lauren en el desayuno. Ella ya tenía suficiente en su mente, y lo último que necesitaba era alimentar sus ansiedades con mis propias alucinaciones nocturnas. Preparé café fuerte y tostadas, intentando crear una sensación de normalidad, de rutina matutina, en un lugar que se sentía cada vez menos normal. Lauren comió poco, empujando las migajas por su plato con el tenedor, sus ojos fijos en algún punto distante que solo ella podía ver. «Soñé con el acantilado de nuevo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero esta vez fue diferente. Esta vez vi quién me llamaba. Esperé, sin atreverme a respirar. Era mamá. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras en agua quieta, creando ondas de shock que se expandieron hasta llenar la habitación. Nuestra madre había muerto 3 años atrás, un accidente automovilístico en una carretera mojada, el tipo de tragedia mundana que sucede a miles de personas cada año. Pero había algo en la forma en que Lauren pronunció esas palabras, con una certeza absoluta que no admitía dudas, que me hizo sentir como si el suelo se inclinara bajo mis pies.
Lauren, empecé buscando las palabras correctas, el tono correcto de preocupación sin condescendencia. Mamá está muerta. Los sueños pueden ser tan vívidos que parecen reales, especialmente cuando estamos estresadas o cansadas, pero no me estoy volviendo loca, me interrumpió, sus ojos finalmente enfocándose en mí con una intensidad feroz. Sé que suena imposible, sé cómo me veo, pero te juro que era ella. Podía ver su rostro, el lunar en su mejilla, la forma en que siempre se recogía el cabello detrás de la oreja izquierda. Era mamá, y me estaba llamando para que fuera con ella. El resto del día transcurrió en una tensión incómoda. Intenté distraer a Lauren sugiriendo un paseo por la playa, pero ella rechazó la idea, diciendo que se sentía cansada y prefería quedarse en la cabaña. La observé acurrucarse en el sofá con una manta, mirando el fuego que había encendido en la chimenea, y me pregunté si había sido un error terrible traerla aquí, a este lugar donde la niebla era espesa y los sueños parecían filtrarse en la vigilia. Decidí dar un paseo sola. Necesitaba aire fresco y distancia de la atmósfera opresiva que se había asentado sobre la cabaña. El sendero que bajaba hacia el océano era empinado y resbaladizo, bordeado por helechos enormes y flores silvestres que se aferraban a la ladera como náufragos a un salvavidas. El sonido de las olas crecía más fuerte con cada paso, un bramido constante que ahogaba todo lo demás, incluso mis propios pensamientos. La playa era una franja estrecha de arena negra y rocas pulidas por el agua. Las olas rompían con una violencia que parecía personal, como si el océano estuviera furioso por alguna ofensa antigua nunca perdonada. Caminé por la orilla, sintiendo la brisa salada en mi rostro, el frío húmedo que penetraba mi chaqueta, y fue entonces cuando lo vi, tallado en una roca grande cerca del límite donde el agua se encontraba con la arena. Un símbolo que no reconocí, una espiral dentro de un círculo, grabada profundamente en la piedra con líneas que parecían demasiado precisas para ser naturales. Me arrodillé para examinarla más de cerca. La piedra alrededor del grabado estaba desgastada por el tiempo, cubierta de líquenes y sal, pero el símbolo en sí parecía más fresco, las líneas aún afiladas. Pasé mis dedos sobre él, sintiendo la textura áspera de la roca, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era miedo exactamente, sino un reconocimiento primitivo, como si alguna parte antigua de mi cerebro supiera que este símbolo significaba algo importante, algo peligroso. Cuando regresé a la cabaña, Lauren no estaba en el sofá. Llamé su nombre, primero con calma, luego con creciente urgencia cuando no recibí respuesta. Revisé ambas habitaciones, el baño, incluso el pequeño almacén detrás de la cocina. Nada. El pánico comenzó a crecer en mi pecho como una criatura viva, apretando mis pulmones. Salí al porche, gritando su nombre hacia el bosque, y entonces la vi, parada al borde del claro donde el bosque comenzaba, mirando hacia la niebla que había comenzado a bajar de nuevo con la tarde. Estaba descalza, vestida solo con su pijama delgado, y no mostraba ninguna señal de sentir el frío. Corrí hacia ella, agarrando su brazo y girándola para que me mirara. Sus ojos estaban vidriosos, como si mirara a través de mí en lugar de a mí. «Lauren, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Estás congelada», dije, frotando sus brazos helados con mis manos. Ella parpadeó lentamente, como si despertara de un trance. «La escuché de nuevo», murmuró. «Está llamándome. Dice que tengo que ir al acantilado. Dice que hay algo que necesito ver, algo que me hará entender». Esa noche no la dejé sola ni por un segundo. Nos sentamos juntas en el sofá, una manta compartida sobre nuestras piernas, mirando las llamas danzar en la chimenea. Intenté mantener la conversación ligera, recordar momentos felices de nuestra infancia, vacaciones familiares, bromas internas que solíamos tener. Lauren participaba a medias, sonriendo ocasionalmente, pero siempre con esa mirada distante, como si solo una parte de ella estuviera realmente allí conmigo.
Cerca de la medianoche, finalmente pareció relajarse lo suficiente como para intentar dormir. La acompañé a su habitación, me aseguré de que estuviera cómoda bajo las mantas, y le prometí que dormiría con mi puerta abierta para poder oírla si me necesitaba. Ella asintió, sus párpados ya pesados, y vi cómo se hundía en el sueño antes de regresar a mi propia habitación. Pero no pude dormir. Permanecí acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la cabaña, la madera asentándose, el viento en los árboles, el distante rugido del océano. Y debajo de todo eso, de nuevo, los susurros. Esta vez eran más claros, no palabras completas, pero sílabas, fragmentos de significado que flotaban justo fuera de mi comprensión. Me levanté y fui a la ventana. Y lo que vi me robó el aliento. La niebla había transformado el claro frente a la cabaña en algo de otro mundo. Ya no era solo niebla, era luminiscente, brillando con una luz pálida y enfermiza que no venía de ninguna fuente visible, y dentro de esa luz había figuras. Docenas de ellas, paradas en silencio, todas mirando hacia la cabaña. No podía ver sus rostros, solo formas humanas hechas de niebla y luz, pero podía sentir su atención como un peso físico en mi piel. Mi primer instinto fue correr al cuarto de Lauren, despertarla, preparar nuestras cosas y huir de este lugar maldito antes de que amaneciera. Pero cuando me giré para hacerlo, la vi parada en el umbral de mi puerta. Su rostro estaba pálido a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, sus ojos abiertos pero vacíos, como los de una sonámbula. Antes de que pudiera decir algo, habló con una voz que no era completamente suya, más profunda, resonante, como si múltiples voces hablaran al unísono a través de ella. «Necesito ir al acantilado. Ahora. Me están esperando». Intenté razonar con ella, sujetarla, pero se liberó de mi agarre con una fuerza sorprendente y caminó hacia la puerta principal. Salió descalza hacia la noche, hacia la niebla brillante y las figuras que esperaban. No tuve opción más que seguirla, agarrando una linterna de la cocina y poniéndome los zapatos apresuradamente mientras corría tras ella. La niebla nos tragó en el momento en que salimos de la cabaña. Era tan densa que apenas podía ver a Lauren a pocos metros delante de mí. Solo su figura pálida, moviéndose con propósito a través del blanco omnipresente. Las figuras que había visto desde la ventana habían desaparecido, o tal vez ahora estábamos dentro de ellas, rodeadas por presencias que no podía ver, pero que sentía presionando contra mí desde todas las direcciones. «Lauren, por favor, detente», grité, pero mi voz sonaba amortiguada, como si la niebla absorbiera el sonido antes de que pudiera viajar. Ella no dio señales de haberme escuchado, continuando su marcha constante hacia lo que yo suponía era el borde del acantilado. Traté de mantener el ritmo, tropezando sobre raíces y rocas ocultas, mis pulmones ardiendo con el esfuerzo y el aire húmedo. El sonido del océano se hizo más fuerte, lo que significaba que nos estábamos acercando al acantilado. El terror me agarró con fuerza, cuando me di cuenta de que Lauren no mostraba señales de reducir la velocidad. Corrí, ignorando las ramas que arañaban mi cara y brazos, ignorando el dolor agudo en mi costado donde había chocado contra un árbol en la oscuridad. Tenía que alcanzarla antes de que llegara al borde, antes de que diera un paso más hacia la nada. Pero entonces la niebla se aclaró de repente, como una cortina siendo apartada, y me encontré parada en un claro que no había visto antes. Lauren estaba al centro, inmóvil, mirando hacia algo que yo no podía ver desde mi posición. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, y cuando llegué a su lado, vi lo que la había detenido. El borde del acantilado estaba a solo 3 metros de distancia. Pero no era el abismo lo que captaba la atención. Era lo que había en el aire justo más allá del borde. La niebla se arremolinaba en patrones que desafiaban las leyes naturales, creando formas
casi rostros, casi manos que se extendían hacia nosotras. Y en el centro de ese remolino, clara como el día a pesar de la oscuridad circundante, estaba la imagen de nuestra madre. No era exactamente como la recordaba. Era más joven, tal vez de la edad que tenía cuando Loren y yo éramos niñas. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros en ondas suaves, y vestía el vestido azul que siempre había sido su favorito, el que fue enterrada usando. Sonreía, esa sonrisa cálida y acogedora que solía reservar para cuando nos recogía de la escuela o nos leía cuentos antes de dormir. Y extendía las manos hacia nosotras, sus labios moviéndose en palabras que no podía escuchar, pero que sabía eran una invitación, un llamado para que nos uniéramos a ella. «Mamá», susurró Loren, y dio un paso hacia el borde. La agarré del brazo, sosteniéndola con toda mi fuerza. «No es ella», dije, aunque mi voz temblaba con la duda. «No puede ser ella. Es la niebla. Es este lugar. Está jugando con tu mente». Loren se giró para mirarme y lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero, ¿y si lo es? ¿Y si realmente es ella esperándome? ¿Y si todo este tiempo ha estado tratando de llegar a mí, de decirme algo importante, y yo soy la única que puede escucharla?» La imagen en la niebla pareció intensificarse, volviéndose más sólida, más real. Podía ver detalles que no debería poder ver, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, el brillo de su anillo de bodas, la forma exacta de su sonrisa. Y entonces habló, y su voz atravesó la niebla con una claridad perfecta. «Vengan conmigo, mis niñas. Los he extrañado tanto. Aquí no hay dolor, no hay miedo, solo paz, y estaremos juntas de nuevo como solíamos estar». La voz era perfecta. Era exactamente como recordaba la voz de mi madre, cada inflexión, cada tono familiar. Y por un momento terrible me encontré dando un paso hacia adelante, sintiendo el tirón de ese llamado como un gancho en mi corazón. Pero entonces noté algo. El vestido azul que llevaba tenía un desgarrón en el dobladillo, un desgarrón que no había estado ahí cuando la enterramos, porque mi tía había pasado horas asegurándose de que el vestido estuviera perfecto. Era un detalle pequeño, tal vez insignificante, pero fue suficiente para romper el hechizo. «No eres nuestra madre», dije, mi voz ganando fuerza. «No sé qué eres, pero no eres ella». La imagen vaciló, la sonrisa congelándose en algo menos amable, menos humano. Los rasgos comenzaron a distorsionarse, la cara alargándose, los ojos oscureciéndose hasta convertirse en pozos negros vacíos. Y entonces, con un sonido que era mitad aullido y mitad risa, la imagen se fragmentó en 1000 pedazos de niebla que fueron arrastrados por el viento del océano. Loren colapsó contra mí sollozando. La sostuve mientras temblaba, acariciando su cabello y murmurando palabras tranquilizadoras que ni yo misma creía del todo. Necesitábamos salir de este lugar, lejos del acantilado y la niebla y lo que sea que habitaba en ella. Pero cuando me giré para guiarnos de regreso a la cabaña, descubrí que la niebla había vuelto a cerrarse a nuestro alrededor, tan densa que no podía ver más allá de mis propias manos extendidas. Caminamos en lo que esperaba fuera la dirección correcta. Loren apoyándose pesadamente en mí, sus sollozos disminuyendo gradualmente a respiraciones entrecortadas. La linterna que había traído no servía de nada, su haz de luz absorbido por la niebla a solo centímetros de la lente. Confiaba en mi sentido del equilibrio y la pendiente del terreno, sabiendo que si caminábamos cuesta arriba, eventualmente llegaríamos de vuelta al bosque y desde ahí podríamos encontrar la cabaña. Pero el tiempo parecía haberse vuelto extraño. Caminamos lo que sentí como horas, pero que podría haber sido solo minutos. La niebla jugaba trucos con mi percepción, haciendo que distancias cortas se sintieran interminables, haciendo que árboles que sabía que deberían estar ahí desaparecieran y aparecieran en lugares equivocados. Y todo el tiempo,
Podía sentir que algo nos seguía, manteniéndose justo fuera de la vista, su presencia como un peso frío contra mi espalda. Finalmente, cuando estaba comenzando a pensar que estaríamos atrapadas en esta niebla para siempre, la cabaña apareció ante nosotras como un faro en la tormenta. Nunca había estado tan feliz de ver esas paredes de madera oscura y ese techo cubierto de musgo. Prácticamente arrastramos a Lauren adentro, cerré la puerta detrás de nosotras y la aseguré con el pestillo. Solo entonces me permití colapsar en el sofá, temblando con la reacción tardía del miedo y la adrenalina. Lauren se había quedado dormida casi inmediatamente, agotada por la experiencia. La cubrí con mantas y me senté a velarla, incapaz de cerrar mis propios ojos, a pesar del agotamiento que sentía hasta los huesos. Las ventanas mostraban solo niebla, esa niebla antinatural que brillaba con su propia luz enfermiza. Y aunque no podía verlas, sabía que las figuras estaban ahí afuera de nuevo, esperando, observando. Con las primeras luces del amanecer, la niebla comenzó a retirarse. Se disolvió lentamente, revelando el bosque normal y el cielo gris claro de la mañana. Era como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño, excepto por el barro en nuestros pies y los arañazos en mis brazos que probaban que todo había sido terriblemente real. Desperté a Lauren suavemente. Necesitábamos irnos ahora, antes de que cayera otra noche. Ella asintió sin argumentar, sus ojos rojos de llorar, pero más claros que en días. Empacamos nuestras cosas en silencio, un acuerdo tácito entre nosotras de no hablar sobre lo que había sucedido hasta que estuviéramos lejos de este lugar. Pero cuando abrí la puerta para llevar las maletas al coche, Meredith estaba parada en el porche. No me había escuchado acercarse, no había oído sus pasos en la madera. Simplemente estaba ahí, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Su sonrisa era la misma de cuando llegamos, pero ahora había algo diferente en sus ojos, un conocimiento que me puso la piel de gallina. «Dejándonos tan pronto», dijo. No era realmente una pregunta. Esperaba que se quedaran más tiempo. La niebla apenas está comenzando a conocerlas. «Necesitamos regresar», dije firmemente, sosteniéndome de la puerta como si fuera un escudo entre ella y nosotras. «Ha surgido una emergencia familiar». Meredith inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos pálidos y penetrantes. «La niebla les mostró lo que buscaban, ¿verdad? Les mostró a su madre. Siempre sabe qué mostrar, qué usar para llamar a la gente de vuelta al acantilado. Ha sido así durante generaciones, desde que mi bisabuelo construyó esta cabaña. Él fue el primero en escuchar el llamado, el primero en responder, y luego su esposa, y luego su hijo mayor, y así sucesivamente. Todos ellos caminaron hacia la niebla, y nunca regresaron. Sus palabras me congelaron en el sitio. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos alquilas este lugar si sabes lo que es?» Por primera vez, su sonrisa falló, reemplazada por una expresión de profunda tristeza, porque la niebla necesita ser alimentada. Cada cierto tiempo trae a alguien, llama a alguien, y tengo que asegurarme de que haya un lugar para que se queden, que estén lo suficientemente cerca del acantilado para escuchar el llamado. Si no lo hago, si dejo de traer gente, entonces vendrá por mí. Y yo soy la última de mi familia. Cuando me vaya no habrá nadie más. Horror y compasión luchaban en mi pecho. «No vamos a ser parte de esto», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Nos vamos ahora y nunca volveremos». Meredith asintió lentamente. «Pueden irse, pueden conducir tan lejos como quieran, pero la niebla ya las ha tocado, ya conoce su olor, el sonido de sus nombres. Y cuando la niebla viene, no importa dónde estén, encontrará la manera de llamarlas de vuelta. Siempre lo hace». No esperé a escuchar más. Agarré las maletas, las arrojé al maletero del coche y prácticamente empujé a Lauren al asiento del pasajero.
Arranqué el motor con manos temblorosas y salí del camino de tierra tan rápido como me atreví, las ramas arañando los lados del coche mientras aceleraba hacia la carretera principal. Condujimos en silencio durante horas, poniendo kilómetros entre nosotras y Big Sur. Lauren miraba por la ventana, sus dedos tamborileando nerviosamente en su regazo. No hablamos sobre Meredith o sus advertencias o lo que habíamos visto en el acantilado. Era como si, al no hablar de ello, pudiéramos pretender que no había sucedido, que era solo un mal viaje que podríamos olvidar con el tiempo. Pero esa noche, cuando nos detuvimos en un motel barato en Salinas, la niebla comenzó a filtrarse bajo la puerta de nuestra habitación. Al principio pensé que eran solo mis ojos cansados, que me estaba imaginando cosas, pero Lauren la vio también. Se levantó de su cama y caminó hacia la puerta como si estuviera en trance, su mano alcanzando la manija. La detuve justo a tiempo, arrastrándola de vuelta a la cama, sosteniendo sus muñecas, mientras luchaba contra mí con una fuerza que no debería tener. «No», repetía una y otra vez. «Mamá me está llamando. Tengo que ir con ella. Déjame ir». Esa noche no dormimos. Nos sentamos espalda con espalda en una de las camas, observando la niebla filtrarse lentamente en la habitación, a pesar de que sellé la puerta con toallas. Se arremolinaba alrededor de nuestros pies, fría y húmeda, y en sus profundidades podía ver formas formándose y disolviéndose, casi humanas, casi familiares. En la mañana, la niebla se había ido de nuevo, evaporándose con la salida del sol. Pero sabíamos que volvería. Meredith había tenido razón. La niebla nos había marcado, nos había reclamado como suyas, y no importaba cuán lejos corriéramos, siempre nos encontraría. Han pasado 6 meses desde Big Sur. Nos mudamos al este, a Arizona, pensando que un clima desértico nos protegería de la niebla húmeda del océano. Pero está equivocado. Algunas noches, cuando la temperatura baja lo suficiente, cuando las condiciones son precisamente correctas, una niebla delgada se forma en el desierto, y en esa niebla escuchamos el llamado. Lauren ya no lucha contra ello. Ha aceptado que eventualmente irá, que no puede resistir para siempre. Me mira con ojos cansados y dice que está agotada de pelear, que tal vez sería más fácil simplemente rendirse, dejar que la niebla la lleve a donde quiera llevarla. Y lo más aterrador es que estoy empezando a entender su punto de vista. Porque yo también escucho el llamado ahora. No solo la voz de mi madre, aunque ella está ahí, dulce y tentadora como siempre. Pero hay otras voces también, una multitud de ellas, todas susurrando mi nombre, todas prometiendo paz y reunión si solo doy ese paso final hacia la niebla. A veces me despierto parada junto a la puerta, mi mano en la manija, sin recordar cómo llegué allí. Investigué tanto como pude sobre Big Sur, sobre la cabaña, sobre la familia de Meredith. Los registros son escasos y contradictorios, pero hay patrones. Cada pocas décadas, personas desaparecen en esa área, siempre cerca del acantilado, siempre en noches de niebla espesa. Los cuerpos nunca se encuentran. Las familias presentan denuncias de personas desaparecidas, hay búsquedas que no conducen a nada y eventualmente los casos se vuelven fríos, archivados y olvidados. Encontré un artículo de periódico de 1923 sobre el bisabuelo de Meredith, Cornelius Hayes. Había sido un hombre respetado, dueño de tierras, padre de familia. Una noche salió a caminar durante una niebla inusualmente espesa y nunca regresó. Su esposa lo buscó durante días, finalmente encontrando sus botas al borde del acantilado, perfectamente colocadas lado a lado, como si se las hubiera quitado deliberadamente antes de saltar. Pero su cuerpo nunca apareció en las rocas de abajo, nunca fue arrastrado por el mar, simplemente se había ido. 3 meses después, su esposa siguió el mismo camino. Luego su hijo mayor, Thomas, a los 19 años.
La familia comenzó a desintegrarse, miembros desapareciendo uno tras otro a lo largo de los años, siempre durante la niebla, siempre desde ese mismo acantilado, hasta que solo quedó Meredith, la última descendiente, la guardiana de un secreto terrible. Hay algo en ese acantilado, algo antiguo y hambriento que se alimenta de pérdida y dolor. Usa nuestros seres queridos muertos como carnada, sus voces como anzuelos para arrastrarnos hacia el abismo. Y una vez que te ha marcado, una vez que has escuchado su llamado, es solo cuestión de tiempo antes de que lo respondas. Anoche, Lauren desapareció. Me dormí por solo unos minutos, agotada después de días de vigilancia constante, y cuando desperté, ella ya no estaba. La puerta estaba abierta, oscilando suavemente en la brisa nocturna, y ahí, en el umbral, había huellas húmedas que conducían hacia afuera, hacia la niebla que se había formado en el desierto mientras dormía. La seguí, por supuesto. Corrí hacia la noche gritando su nombre, siguiendo esas huellas húmedas que brillaban débilmente en la oscuridad. Pero la niebla era espesa, mucho más espesa de lo que debería ser posible en el desierto, y las huellas desaparecieron después de solo unos metros. Busqué hasta el amanecer, cuando la niebla se disolvió de nuevo, pero no había señal de ella. Lauren se había ido, reclamada por lo que sea que vive en la niebla, y ahora estoy sola. Sola con el conocimiento de que mi turno está llegando. Puedo sentirlo en la forma en que la temperatura baja cada noche, en la forma en que la humedad se acumula en el aire incluso aquí en el desierto. La niebla está creciendo más fuerte, más hambriente, y está viniendo por mí. A veces pienso en Meredith, aún ahí en Big Sur, todavía alquilando esa cabaña maldita a viajeros desprevenidos. Me pregunto si se siente culpable, si las caras de todos los que ha atraído a ese lugar la persiguen en sus sueños. O tal vez se ha vuelto inmune a la culpa después de tantos años, después de tantas víctimas. Tal vez me convertiré en alguien como ella si sobrevivo lo suficiente, encontrando mi propia forma de alimentar a la niebla para mantenerla alejada de mí. Pero no creo que sobreviva. Puedo sentir mi resistencia debilitándose con cada noche que pasa. El llamado es más fuerte ahora, más insistente, y ya no es solo la voz de mi madre. Ahora puedo escuchar a Lauren también, su voz mezclándose con las otras, todas rogándome que me una a ellas, que deje de luchar y acepte lo inevitable. La niebla tiene su propia conciencia, de eso estoy segura ahora. No es solo un fenómeno natural que ha sido mal interpretado o mitologizado. Es una entidad, quizás algo tan antiguo como la Tierra misma, que ha encontrado ese acantilado en Big Sur como su puerta de entrada al mundo. Y una vez que cruza esa puerta, puede ir a donde quiera, manifestarse cuando quiera, reclamar a quien quiera. He estado escribiendo esto como una advertencia, como un testimonio de lo que sucedió a Lauren y a mí. Si alguien encuentra esto después de que me haya ido, por favor, créanlo. No vayan a Big Sur. No se queden en la cabaña de Meredith Hayes. Y si alguna vez escuchan una voz en la niebla llamándolos, una voz que suena exactamente como alguien que aman y han perdido, no la sigan. No importa cuán real parezca, no importa cuánto los lastime resistir, porque no es la persona que aman. Es algo que usa su rostro, su voz, sus recuerdos como un traje, y si lo siguen, se convertirán en parte de ello también. La niebla está afuera de mi ventana ahora. Puedo verla reuniéndose incluso mientras escribo esto, iluminada por la luz de la luna de una manera que la niebla normal nunca debería estar. Y puedo escuchar las voces, claras como campanas en la noche silenciosa. Mi madre, Lauren, y ahora, inexplicablemente, mi padre, quien murió cuando yo tenía 8 años. Todos llamándome, todos prometiendo que si solo salgo, si solo camino hacia la niebla, finalmente entenderé, finalmente estaré en paz, finalmente estaré con ellos de nuevo. Mis dedos están en la manija de la puerta.
No recuerdo levantarme de mi escritorio, no recuerdo caminar a través de la habitación. Pero aquí estoy, y la puerta está fría bajo mi palma, y afuera la niebla se arremolina y llama. Tal vez Meredith tenía razón. Tal vez no hay escapatoria una vez que la niebla te ha marcado. Tal vez todo lo que he hecho estos últimos 6 meses, toda la huida y el luchar, ha sido inútil. Tal vez debería simplemente rendirme, aceptar mi destino, dejar que la niebla me lleve a donde llevó a todos los demás. Puedo ver figuras en la niebla ahora. Mi madre, joven y hermosa como en mis primeros recuerdos. Lauren, sonriendo de esa forma que solía hacerme sentir segura cuando éramos niñas. Mi padre, más alto y fuerte de lo que cualquier recuerdo real podría hacerlo parecer después de tantos años. Todos extienden sus manos hacia mí. Todos me llaman a casa. La puerta se está abriendo. Mis pies se están moviendo hacia adelante. La niebla está fría en mi piel, húmeda en mis pulmones, y huele a sal y algo más antiguo y más oscuro que el océano. Hay una parte de mí que todavía lucha, que todavía grita que esto está mal, que necesito retroceder, cerrar la puerta, huir, pero esa parte se está volviendo más pequeña, más silenciosa, ahogada por el coro de voces que me prometen reunión, que me prometen paz. Doy otro paso, y otro. La niebla me envuelve ahora, cálida a pesar de su frialdad, como un abrazo que he estado anhelando sin saberlo durante años. Las figuras se acercan, sus rostros más claros, sus manos casi tocando las mías. Y en el último momento de claridad, antes de que la niebla me reclame por completo, entiendo la verdad terrible. No es reunión lo que estas figuras ofrecen, no es paz, es solo hambre, antigua e insaciable, disfrazada de amor. Y una vez que te atrapa, te conviertes en parte de ella, otra voz llamando en la niebla, otro anzuelo para atraer a la próxima alma perdida que tenga la mala suerte de escuchar. Pero ese entendimiento llega demasiado tarde. La niebla ya me tiene. Y mientras siento que me disuelvo en ella, convirtiéndome en niebla yo misma, puedo escuchar mi propia voz uniéndose al coro, llamando, siempre llamando, esperando al próximo que sea lo suficientemente tonto o desesperado como para responder. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia hasta el final, hazme un favor. Comparte esta advertencia, dile a otros sobre Big Sur, sobre el acantilado, sobre la niebla que llama con voces de los muertos. Suscríbete para más relatos de lo inexplicable, de los lugares donde la realidad se deshilacha y lo imposible sangra a través de las grietas. Deja un comentario contándome desde dónde estás leyendo esto, si alguna vez has experimentado algo que no puedes explicar, si alguna vez has escuchado voces en la niebla que conoces que no deberían estar ahí, porque la niebla está creciendo, se está extendiendo, y nadie, en ningún lugar, está verdaderamente a salvo de su llamado. La pregunta no es si te encontrará, es cuándo. Y cuando lo haga, tendrás la fuerza para resistir, o te convertirás, como yo, en solo otra voz en la niebla, llamando, siempre llamando, hasta que el fin de los tiempos.